Como les decía, hermanos, Adviento es este tiempo de preparación para celebrar la venida del Redentor. Adviento significa eso, venida del Redentor. Y estos sermones, esta tradición en muchas iglesias cristianas que nosotros hemos abrazado también, no quiere decir que lo vamos a hacer año con año, pero es este tiempo en el que nos preparamos para celebrar bien la venida del Redentor. Y como les pedí hace un momento, quiero que cuando leamos el pasaje ustedes pongan mucha atención en cómo se expresa en este pasaje la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es el motor que impulsa Adviento. Quiero definirles un poco misericordia y recordarles, como lo vimos en su momento en un pasaje de José cuando él está en la cárcel, me parece que es Génesis 37, puede ser, cuando José cae en la cárcel y se dice que la misericordia de Dios estaba sobre él. Si usted recuerda, la palabra hebrea es Hesed o Hesed, y es esa misericordia que, como en este pasaje vamos a ver, no es solo una compasión emocional, no es tener lástima de alguien, sino es un favor inmerecido y es un compromiso inquebrantable de Dios con las promesas que Él hizo de salvar. Lo vimos con Lot cuando fue rescatado. Él pidió misericordia, es decir, por aquel pacto que tú hiciste con Abraham. Lo mismo hizo Eliezer. ¿Se acuerdan cuando va a buscar esposa para Isaac? Él clama al Señor y dice: Señor, por tu misericordia para con Abraham, es decir, por ese pacto que tú hiciste con Abraham. Y lo mismo se dice de José en aquel momento en la cárcel, y lo mismo exclaman los salmos: el bien y la misericordia del Señor estarán sobre mí, es decir, ese favor especial por ese pacto que Él hizo. Y luego en los profetas, cuando claman y cuando a veces interceden por el pueblo, pero cuando anuncian que después del juicio, por su misericordia, por su compromiso de salvar, Él redimiría a su pueblo. Así que cuando leamos el pasaje, ponga mucha atención a cómo se maneja en el pasaje este término de misericordia. Los evangelios, los 4 evangelios, a unos más cortos, unos con más detalle, anuncian o nos presentan el nacimiento de Jesús como al menos 3 cosas, como el cumplimiento de esas promesas hechas a Israel, y de hecho la promesa desde Génesis 3:15 a toda la humanidad. Pero también se presenta el nacimiento de Jesús como una expresión concreta, materializada de esa misericordia de Dios ligada a su pacto. Y también se presenta el nacimiento de Jesús como ese avance definitivo de la promesa de Génesis 3:15, cuando vendría uno que pisaría la cabeza de la serpiente y esta serpiente mordería su talón. Aquel momento en que llegaría el inicio de la derrota final del mal y la redención de la humanidad. Así que vamos a leer con esta perspectiva en mente Lucas capítulo 1 del versículo 5. Pero antes de ir ahí a la lectura, recuerde que la semana pasada vimos en Isaías 40 que Dios manda consolar a su pueblo, les anuncia el juicio que vendría sobre ellos y el exilio a causa de su rebelión, pero Él los consuela con la promesa de que Él un día vendría a salvarnos y vendría a establecer como un rey y como un pastor tierno, a establecer su reino con su pueblo escogido. Por lo tanto, ellos debían mantener esa expectativa de ese día en que Dios vendría a salvarlos, a redimirlos, y debían prepararse para recibir a su rey redentor. Poco a poco, después del exilio, Israel empieza a regresar a Jerusalén y comienzan a reedificar la ciudad y comienzan a reedificar el templo, pero nunca llega eso a su plenitud. Pero la expectativa se mantiene allí, la expectativa se mantiene en el pueblo. Después de eso, pasan más de 400 años en los que Dios guarda silencio. Ningún profeta aparece. 400 años desde la última vez que Dios habla por última vez por medio del profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías, lo último que dijo, mientras el pueblo tenía esta expectativa mesiánica, él anuncia que
vendría ese rey en algún momento. En Malaquías 3 lo vemos que el Señor les anuncia al pueblo por medio de Malaquías que Él vendría a su santo templo en el día del Señor y que enviaría un mensajero delante de Él para preparar el camino. Y vimos la semana pasada en Isaías 40 que se empieza a hablar de ese anuncio, y ese anuncio es: preparen el camino para el Señor que ya viene. Entonces, para este momento, antes de que leamos Lucas 1, el pueblo de Israel tiene esta gran pregunta en su mente. Desde la profecía de Isaías ya son casi 700 años, y desde la de Malaquías más de 400 años. Y la pregunta que está en ellos es: ¿cuándo? ¿Cuándo vendrá el Señor? ¿Y cómo será su venida? Esta es la expectativa del pueblo judío en este momento de la historia. Y entonces el Señor anuncia su venida en este hermoso pasaje que vamos a leer. El pueblo de Israel está a la espera, pero ha pasado bastante tiempo. Así que póngase de pie, por favor, y vamos a leerlo. Y ponga mucho esfuerzo en disfrutar la lectura. No disfrutemos solo lo que está escrito, sino cómo está escrito. Y ponga mucha atención en los personajes y en cómo reaccionan y cómo sus reacciones están vinculadas a la misericordia de Dios. Así que vamos a leer a partir del versículo 5, Lucas 1, versículo 5 hasta el 2:38. Hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando, y a la hora de la ofrenda de incienso, orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarles, y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Después de estos días, Elisabet, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses, diciendo: así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María.
Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo, esto es lo que es conocido como el Magnificat de María, este hermoso poema o este hermoso canto glorioso. Mire lo que dice: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, escuche, para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham, a su descendencia para siempre. María se quedó con Elizabeth por 3 meses y después regresó a su casa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaban con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. No, sino que se llamará Juan, respondió la madre. Y le dijeron: no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta la boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Y luego viene el Benedictus de Zacarías, esta bendición. Él bendice a Dios por lo que ha hecho y porque él entiende lo que será Juan en términos de lo que sería el Mesías. Entonces vea lo que dice: su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David su siervo, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos,
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Escuche esto, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo Abraham nuestro padre, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, se refiere a Juan, su hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos ha visitado desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que apareció en público a Israel. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los 8 días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley, conforme en la ley del Señor, es decir, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu Santo fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escuche esto:
luz de revelación a los gentiles, es decir, a los que no somos pueblo de Dios, de Israel. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada, se refiere a la crucifixión de Jesús, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? El Adviento, mis hermanos, nos revela la misericordia fiel de Dios, llamándonos a responder con fe. El Adviento, la venida de nuestro Redentor, nos revela la misericordia de Dios, llamándonos a responder en fe. ¿Y cómo respondemos en fe? Vamos a entenderlo analizando un poco a cada uno de estos personajes. Recuerde que Adviento nos anuncia entonces que Dios no ha olvidado ninguna de sus promesas. Cada anuncio que vemos en Lucas 1 y Lucas 2, conforme lo leímos, está cargado de ese lenguaje de la misericordia fiel de Dios. Vimos cuando María en el Magnificat exclama que Dios hizo todo esto para recuerdo de su misericordia. Y vimos a Zacarías exclamar que Dios había cumplido su misericordia conforme a lo que le prometió a Abraham. Y en el versículo 78 del capítulo 1 dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así que la pregunta no es solamente cómo reaccionan estos hombres y mujeres que leímos al nacimiento de un niño, sino a la misericordia de Dios, al pacto cumplido, a Dios cumpliendo todas sus promesas en ese niño que había nacido. Que revela la misericordia de Dios en cada reacción humana de estos personajes que vimos. Comenzamos con Zacarías y Elizabeth. Vemos esta misericordia que recuerda sus promesas. Recuerda que Hesed en el Antiguo Testamento es esta misericordia, y aunque en el Nuevo Testamento ya está escrito en griego, ya no es la misma palabra, pero va a derivar en palabras como gracia, misericordia, redención. Y vemos cómo el Señor, por su gracia, elige a Elizabeth y elige a Zacarías. Dios visita a este matrimonio ya ancianos los dos, y se dice de ellos que eran justos. Y Zacarías es un sacerdote, le está sirviendo en el templo, pero ellos de alguna manera se sienten como olvidados por Dios. Y lo vemos porque Zacarías dice: ya es muy tarde. Llega el ángel y le dice: alégrate porque vas a concebir con tu esposa Elizabeth. Tu esposa Elizabeth va a concebir un hijo. Y él dice: ya es demasiado tarde. Ojo, Zacarías cree en Dios, pero a Zacarías le está costando creerle a Dios. Él cree en Dios, pero le está costando creerle a Dios. No sé cuántos de ustedes se identifican con Zacarías. Por lo menos con uno de todos los personajes que vimos, usted va a saberse identificado. Pero vemos también que esta duda en Zacarías no es una duda rebelde. Él no está reprochándole a Dios ni se está rebelando en contra de Dios. Es esta incredulidad cansada. Muchos de ustedes pueden estar el día de hoy cansados porque han esperado tal vez por mucho tiempo algo que le han pedido al Señor. Algunos hemos orado por años porque ciertas situaciones de nuestras vidas cambien y simplemente eso no está pasando. Y eso, aunque creemos en este Dios, puede llevarnos a un cansancio
que nos hace dudar de que Dios pueda cumplir todas sus promesas en nosotros. Así que el Señor somete a Zacarías a una disciplina pedagógica, como cuando tú le dices a tus hijos: te voy a castigar, pero es por tu bien. Es una disciplina, no es un castigo, y lo deja mudo por un buen tiempo hasta que el niño nazca. Él no aparta a Zacarías a causa de su falta de fe o de sus dudas, sino que él lo deja en silencio, tal vez para que pueda pensar y meditar por todo este tiempo y maravillarse de ver al Señor obrar en su vida, a Dios seguir cumpliendo su plan en su vida, aun cuando su fe era frágil. Mis hermanos, el Señor sigue obrando en tu vida y en mi vida. Si tú estás en Cristo, tú debes de saber esto: Él sigue obrando en tu vida y en mi vida, aún en esos momentos cuando nuestra fe es frágil. Qué hermoso es ver que Dios no desecha a su pueblo cuando nosotros fallamos en nuestra fe. Así que Adviento confronta nuestra fe rutinaria. Si hemos de celebrar Navidad, que sea algo que nos recuerde una vez más a ese niño que nació para redimirnos, como el cumplimiento de las promesas de Dios, como la máxima expresión de la misericordia de Dios para ti y para mí, y eso nos motive a salir de una fe rutinaria, en la que tengo que venir a la iglesia porque tengo que venir a la iglesia, y lucho en mi cama para levantarme temprano para ir a la iglesia, pero tengo que ir a la iglesia, porque si no, ¿qué van a decir? Si no, me van a regañar, se va a notar que me ausenté. Hermanos, nosotros pudiéramos caer en una ¿cómo se dice? En una monotonía en nuestra fe a causa de olvidar las promesas cumplidas de Dios, porque pensamos que ha pasado demasiado tiempo, que hemos esperado mucho para que Dios actúe en nuestras vidas de cierta o de tal manera. Pero Adviento, el nacimiento de Jesús, nos debe recordar: Él ya hizo lo más glorioso para nosotros, la máxima expresión de su misericordia ya vino para nosotros, así que podemos estar seguros que Él se encargará a su tiempo y en su momento de nuestras vidas. Zacarías, al final lo vimos, él termina en su segunda oportunidad de alguna manera como arrepintiéndose de lo que pasó, o ya entendió todo lo que sucedió, y cuando él dice: no, ese niño se debe llamar Juan, lo escribe, ahí se le abre la boca y él glorifica al Señor porque vio al Señor obrar en él a pesar de sus circunstancias, y él dice que lo hizo el Señor para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Él identifica ese momento y él seguramente hizo una conexión con la vida de Abraham y Sara. ¿Te acuerdas que no podían tener hijos? Y él seguramente dijo: mira, así como Dios escogió a Abraham y a Sara, Dios nos escogió a nosotros para este momento, para que nosotros fuéramos aquellos que trajéramos a luz aquel que anunciaría la venida del Señor, aquella voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Porque Juan no sería solo un hijo, Juan no era solamente un regalo. Fíjate cómo obra el Señor. Ellos están a la espera, están cansados, Dios no les ha concedido tener un hijo, y el Señor les dice: es que yo estaba esperando para este momento, porque el hijo que les voy a dar es aquella voz que clamará en el desierto y que preparará los corazones del pueblo para recibir a Dios que vendrá a ustedes. Él está obrando conforme a su pacto, conforme a su gran plan en nuestras vidas. Él está cumpliendo sus promesas para con su pueblo, y eso es lo que nosotros debemos entender también. Nuestras vidas no debemos aislarlas, nuestras circunstancias, lo que está pasando en tu vida y en mi vida, no debemos aislarlo del gran plan que Dios está llevando a cabo y que nada va a detener. Por lo tanto, más bien debemos ver cómo encaja nuestra vida, así como es, dentro de este gran plan redentor. Y qué consolador es saber que ese obrar de Dios no depende de nuestra fe, no depende de cómo reaccionemos. Incluso cuando dudemos, así como Zacarías, el Señor obrará en nuestras vidas. Vemos también la respuesta de Elizabeth, esta respuesta humilde y llena de gratitud. Vemos que es una mujer
fiel, aunque es una mujer marcada socialmente por la vergüenza y la deshonra. Ella dice: bendito sea el Señor porque ha quitado mi afrenta. Mucha gente tal vez decía: uy, algún pecado han de haber cometido sus antepasados o ella para que sea estéril. Pero ella recibe de manera silenciosa, ella se retrae por 5 meses y atesora este regalo, y su respuesta es en gratitud y reconoce la gracia de Dios sobre ella. Ella discierne también espiritualmente lo que Dios está haciendo, no solamente en ella, sino que vimos cuando María viene a visitarla, ella puede ver lo que Dios está obrando y hace otra vez esta conexión con la misericordia de Dios. Mis hermanos, Dios obra aún en medio de nuestras peores circunstancias, y aún en medio de nuestra vergüenza y nuestra deshonra por cualquier cosa que tal vez sí, por un pecado que hubiéramos cometido. Aún en medio de eso el Señor obra, y Adviento nos invita a reconocer la gracia de Dios sobre nosotros, que aunque no se ha cumplido plenamente ese plan redentor, ya nos ha incluido en la gran historia. María, por otro lado, vemos cómo ella exalta al Señor por su misericordia mostrada a los humildes. Y esto es interesante y es importante. Vemos cómo ella recibe con humildad también y con una fe obediente estas palabras. Pero ¿quién es María? Es una joven de una ciudad insignificante. Es de Nazaret. Nazaret era un pueblo al que nadie pelaba. Era como decir, si yo les digo hoy: ¿alguien quiere ir a Yajalón, Chiapas? Todos dirían como que, pues, ¿y ahí qué? O sea, o alguien quiere ir y digo otros de Chiapas porque son los que conozco, o si yo les digo: hey, algo extraordinario está sucediendo en el Joconostle. Es como, sí, así todo el mundo diría: Nazaret no figura en el mapa, no es una ciudad importante, era un lugar al que nadie quisiera ir. Y ahí está María, una mujer humilde, muy probablemente pobre, no tiene ningún poder, no tiene estatus, una simple joven que está con esta misma expectativa que tiene el pueblo de Israel, pero que escucha con atención estas palabras del ángel y que responde no con incredulidad como Zacarías, sino que es interesante que su pregunta es diferente, y él dice: ok, va a pasar esto, ¿cómo va a suceder? Ya que yo soy virgen, ¿cómo va a pasar eso? Y el ángel le explica: el poder del Altísimo te cubrirá, la sombra del Altísimo te cubrirá, y concebirás por la obra del Espíritu Santo a este bebé. Y vemos que esta mujer valientemente, María, acepta el llamado del Señor. ¿Qué pasaría contigo, mi hermano, mi hermana? ¿Qué pasaría con nosotros si Dios viene hoy e interrumpe todos nuestros planes y nos dice: esto es lo que ahora vas a hacer? Porque mira la labor de María, mira lo que María sería. Nos gusta pensar en María como que, qué privilegiada, pero cuando vemos lo que Simeón le profetiza, es duro, es tremendo. Cuando vemos que él le dice: este niño, su vida y lo que acontecerá con él será una espada que va a traspasar tu corazón. Ella estuvo dispuesta a aceptar la voluntad de Dios, el llamado del Señor, con humildad y con fe. Ella se rinde plenamente a la voluntad de Dios y dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Para cuántos es nuestra oración? Ese niño que nació en la cruz, que nació para ir a la cruz, para ti, para mí, no es una espada que traspasa nuestra alma. Para ti, para mí, es aquel Redentor, Salvador, Libertador que rompe las cadenas que nos esclavizaban. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Heme aquí, haz conmigo todo lo que tú quieras. O tal vez estamos esperando el 24 de diciembre para pedir nuestros deseos, para que Dios haga todo lo que yo quiero. Hermano, no es malo, pidamos deseos.
extendámonos buenos deseos los unos a los otros, abracémonos. Vuelvo a insistir, démosle buenos regalos a nuestros hijos, que les recuerden que por la pura misericordia de Dios, ellos han sido traídos a una familia cristiana donde pueden escuchar el evangelio y pueden conocer a aquel que vino para salvarlos. Como María, que bendijo a Dios, su Redentor, su Salvador, su Señor. Es glorioso, es hermoso el ejemplo que es María de un creyente para nosotros. Ella reconoce que lo que está sucediendo en su vida es pura misericordia. Y muchas veces tú y yo estamos diciéndole más bien al Señor: Señor, como que yo merezco más. A mí me pasa bien seguido, hermanos. Y yo sé que ustedes también. Señor, yo merecería más, pero olvidamos que por su misericordia ella envió a nuestro Redentor. Ella entiende que esta misericordia de Dios no es personal. No son milagros personales los de Elizabeth, lo que pasó con Zacarías, lo que pasó con María. ¿Te diste cuenta que todo mundo alrededor se asombraba? Y ella misma lo reconoce. Esta salvación es para muchos. Esta salvación que tú has enviado para un pueblo, tú me estás usando con un propósito y yo me quiero someter a ese propósito, es lo que dice María. Esta salvación, dice María, tiene dimensiones cósmicas y tiene dimensiones sociales tremendas, porque ella exalta a Dios, que derriba a los soberbios, que exalta a los humildes, que colma de bienes a los hambrientos. Mis hermanos, esa es la expectativa que tú y yo tenemos hasta el día de hoy. Aunque vivimos en un mundo donde Dios provee en su misericordia y en su fidelidad al pacto que hizo en Génesis 8, de siempre darnos lluvia, darnos todo lo que nunca cesarían las estaciones, el frío, el calor, todo lo que la tierra necesita para darnos sustento. Todo está aquí porque el Señor lo provee. Pero ¿vemos justicia? ¿Ya se acabó el hambre? ¿Vemos nosotros que se ha acabado la maldad en el mundo? No. Pero lo que sí vemos es que ha venido ya aquel. Ella pudo ver, por medio de este que van a nacer de mi vientre, esto va a suceder. Es Dios cumpliendo la promesa. Es el inicio del fin de la era de la maldad y de la muerte. La serpiente será destruida. Ella se interpreta y ella se da cuenta: wow, yo soy ahora la simiente de la mujer. ¿Se acuerdan Génesis 3:15? De la simiente de la mujer vendrá uno que pisará te pisará la cabeza, te destruirá. Y ella dice: qué privilegio que yo sea esta mujer de la cual nacerá aquel que fue prometido. Así que María participa del cumplimiento de esta promesa hecha por Dios desde el principio. Mis hermanos, Dios sigue mostrando misericordia el día de hoy al escoger a los débiles como usted y como yo para cumplir su plan eterno. Esto nos da esperanza. Él quiere obrar en ti y en mí. Y tú y yo no tenemos que concebir ya al Mesías. Lo que tenemos que hacer es proclamar, como lo hizo María con su boca, hablarle al mundo, llevarle al mundo la buena nueva de que ese niño ya nació. Adviento nos llama a una fe que se rinde por completo a la misericordia de Dios. Como María, mis hermanos, a entender que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, somos aquello para lo que Dios nos llamó y eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que en primer lugar, si somos cristianos, ahora somos. No es primero soy un comerciante cristiano, yo lo he dicho muchas veces. No soy un doctor cristiano, un licenciado cristiano, un empleado cristiano, no. En primer lugar soy aquel que Dios ha llamado a su pueblo y ahora soy un cristiano que hace todo lo demás que hace. Rendir nuestras vidas, hágase con nosotros conforme a tu voluntad. Después vimos a los pastores. Los pastores que están allá, dice que estaban afuera de la ciudad. Eso nos habla mucho, ya no era gente muy bien vista dentro de la ciudad, porque los pastores eran hombres sucios,
¿Has visto algún ganadero de los que andan a caballo y entre las vacas traen hasta un poco de excremento a veces en las piernas, porque las vacas van haciendo por donde quiera y imagínate a los pastores de aquel momento. Ellos estaban de alguna manera marginados, eran sucios, eran considerados gente poco confiable, de baja categoría. Y ellos fueron los primeros en recibir el anuncio y vienen un ángel directamente a darles el anuncio a ellos. Ellos responden con temor, pero responden con obediencia y con gozo y dieron testimonio. Te diste cuenta que ellos tienen temor, el ángel le dice no teman, sino que vayan y vean y luego proclamen, y ellos van y ven y le cuentan a todo el mundo y se van de ahí con gozo glorificando al Señor. Algo que nos puede desviar a ti y a mí de celebrar Navidad como lo debemos celebrar es el orgullo y el pensar que somos lo que somos porque lo merecemos, que somos la última Pepsi del desierto, ¿no? Que hay gente que está más abajo que nosotros, que somos gente de mayor categoría y que tenemos ciertas cosas en la vida porque nosotros es solo por la misericordia del Señor. Y el reino de Dios es de los humildes. Cuando esos pensamientos vengan a nosotros, debemos ser los primeros en corregirnos a nosotros mismos y decir, yo debo humillarme a mí mismo voluntariamente porque el reino de Dios es de los humildes. El evangelio no se espera a que la gente tenga prestigio. Tal vez tú, hermano o hermana, te has detenido de predicarle el evangelio a alguien porque está muy sucio, porque huele mal, porque no se viste como tú te vistes, porque no es de tu colonia, porque no es de tu estatus social. Pero hermanos, el Señor no distingue. De hecho, Él vino a rescatar a gente de esta condición, y esos éramos espiritualmente tú y yo. El verdadero encuentro con Cristo también siempre nos envía a anunciar este evangelio. Ellos salieron de ahí y fueron a anunciar y a proclamar este evangelio a todos. Estas buenas nuevas, les dijo el ángel, de gran gozo que será para todo el pueblo. Vimos en el Magnificat de María, en lo que el ángel, en el Benedictus de Zacarías, en lo que el ángel les dice a los pastores, y vemos en lo que expresa Simeón también, esto de también los gentiles, para todas las naciones. Este eco directo de Génesis 3:15, otra vez, ellos están identificando, ha llegado el Redentor del mundo, no solamente de un pueblo. Mis hermanos, el Adviento proclama que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios. Vayamos y prediquemos el evangelio a todo el mundo. Y también nos recuerda que quien recibe misericordia, si tú te identificas espiritualmente con estos pastores, y digo espiritualmente porque nadie de los que está aquí somos pobres. Pecamos cuando decimos, ay, es que cuidado, hermanos. Pero todos estamos bien vestiditos, bien perfumaditos, bien bañaditos. ¿Alguna vez has dado gracias al Señor por el jabón? Es una bendición. Se piensa en tiempos antiguos. Tenemos muchas bendiciones de parte del Señor, pero espiritualmente sí éramos como esos pastores marginados. Estábamos sucios, no merecíamos integrarnos al pueblo, ser integrados al pueblo de Dios. Pero ahora que hemos recibido la misericordia de Dios, ¿cómo reaccionaron los pastores? Fueron y llevaron este mensaje. Quien ha recibido la misericordia de Dios se convierte en mensajero de ella. Si tú no estás predicando el evangelio, tal vez es orgullo lo que hay en tu corazón. Tal vez estás pensando, yo lo merecía, por eso estoy aquí. Si he hecho un montón, yo crecí en la iglesia, he hecho un montón de cosas. Cuidado, mis hermanos. Puede ser un orgullo que nos está haciendo olvidar lo que éramos y cómo el Señor nos ha atraído por su gracia y por su misericordia. Y finalmente vimos a Simeón y vimos a Ana, esa misericordia que sostiene la esperanza. Hermanos, hermanas que son más ancianos en esta iglesia y que tienen años perseverando en fe, queremos honrar sus vidas. Ustedes son los Simeones, ustedes son las Anas. Estos fueron hombres, fueron un hombre y una mujer pacientes, fieles en la iglesia,
porque por décadas estuvieron allí. Ellos representan al pueblo que está a la espera. Y vemos la reacción de ellos, es una reacción de paz. ¿Vieron a Simeón? Ay, Señor, ya puedo morir en paz. Ya me puedes recoger. Ya vi lo que me prometiste. He visto tu salvación. He visto la salvación que tú enviarías. Esta luz de revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel nacer. Estoy listo para ir a tu presencia. Ellos reconocen al Mesías donde todo el mundo veía solamente un niño. Qué glorioso testimonio. Y hermanos, hermanas que son más ancianos, permanezcan firmes, confiando y fortalezcanse en el Señor y en su misericordia mostrada en Cristo, porque su fe modela la fe de los más jóvenes. La fe de ustedes deja un testimonio fiel, y que cada Navidad que pasa, en lugar de decir ya estoy más cerca del hoyo, podemos decir cada vez estoy más listo de ir con aquel Redentor que Dios envió para buscarme a mí. Dios cumple sus promesas, mis hermanos, aunque tarde más de lo que nosotros esperamos. Aunque pasen décadas, podemos confiar. Ellos ven al niño y ven al Redentor. Lo que Simeón ve en él es salvación, luz para los gentiles, la gloria de Israel. Ellos ven al libertador prometido, ya está presente. Yo voy a estar listo para morir, hermanos y hermanas, cuando pueda ver en primer lugar a mis hijos rendidos, a todos mis hijos rendidos a los pies del Señor. Ese día yo estaré listo para ir a la presencia del Señor. Pero también quisiera ver a muchos de ustedes afirmados en su fe, los que están tambaleantes y los que todavía no han creído, los que están pero como que no están, ser afirmados, ser arraigados. Cuando uno ve eso, mis hermanos, nada es más valioso, nada es más glorioso. Nada puede pagar mejor la labor de un pastor que poder ver la salvación venir a los que Dios ha escogido. Así que Adviento nos enseña a esperar confiando en la fidelidad de Dios. A veces me desanimo cuando veo que las cosas no caminan en la iglesia como quisiéramos. Y no estoy hablando de eventos, nada de eso. Cuando vemos a hermanos claudicar en su fe, cuando vemos a algunos su fe enfriarse, cuando vemos a algunos vivir de una manera mundana, cuando vemos a algunos tomar el evangelio como si fuera cualquier cosa, y esta fe de estos hermanos ancianos y la fe de los ancianos que tenemos en la iglesia como Simeón y Ana nos motiva a decir: debemos confiar en el Señor, Él obrará a su tiempo. Así que, hermanos, Adviento nos enseña a esperar, confiando en la fidelidad de Dios. Y finalmente, quiero concluir con estas palabras. Si gusta ponerse de pie, por favor. Adviento es la misericordia de Dios cumplida, es la venida del Redentor. Adviento revela la misericordia fiel de Dios, mis hermanos, llamándonos a nosotros a responder con fe. Pero ahora, como vimos en el pasaje, ¿cómo respondemos en fe? Bueno, con fe misma, creyendo que Jesús es el Cristo, aquel que Dios envió, aquel Redentor del mundo. Pero también adorando su nombre, como lo hicieron los ángeles, como lo hizo María, como lo hizo Zacarías, como lo hizo Simeón. No hay otra manera de responder a semejante manifestación de la gloria de Dios que adorando a nuestro Dios. ¿Qué vas a cantar ese día que celebres la Navidad del Señor? No voy a entrar en debates de qué música debes escuchar o no. Ambienta tu fiesta, no hay problema. Pero tu corazón que va a cantar, y por encima de eso, ¿qué es lo que vas a cantar ese día? ¿De la gloria de Dios? ¿O no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor y esta amarga Navidad? Qué distinto es celebrar para nosotros, mis hermanos, porque tenemos esperanza firme, porque ya vimos la misericordia de Dios venir a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra reacción ante el nacimiento de Jesús? ¿Somos como Zacarías? Quiero hablar a aquellos creyentes cansados
El Señor no está enojado contigo porque tu fe esté cansada. El Señor quiere que la reavives. Si vas a celebrar Navidad, recordando al Redentor que Él envió y que a pesar de la debilidad de tu fe, Él te amó y te escogió para salvarte por medio de Él. Como María, ¿cuántos estamos disponibles? Algunos de ustedes, hermanos, están como que no quieren dar un pasito más allá, no quieren comprometerse más con el Señor, más con su iglesia, no quieren no quieren meterse, abandonarse profundamente, echarse un clavado en el océano que es la misericordia de Dios y la vida cristiana. Yo quiero decirte, hazlo como María, aunque una espada tuviera que atravesar tu alma de alguna manera, ya Cristo recibió esa espada por ti, la que te podía matar eternamente. ¿Qué te impide decirle al Señor, aquí estoy, haz conmigo todo lo que tú quieras conforme a tu palabra? Como los pastores, mis hermanos, todos nosotros debemos estar dispuestos a ir y anunciar y proclamar este evangelio. Si te estás quedando callado, es porque no tienes misericordia de los perdidos y porque eres soberbio. Estás pensando más en tu comodidad, en que nadie te señale, en la vergüenza que sientes, y estás pensando en ti. Eso está demostrando que tú eres tu rey, no Cristo, tu rey soberano. Porque cuando Cristo es el rey de nuestras vidas, lo que queremos decir al mundo, este rey vino a morir por ti, tú debes someter tu vida a este rey, porque al final de los tiempos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Algunos ya será muy tarde, será para condenación, pero hoy puedes venir en arrepentimiento y fe, dado que ese niño que nació por la misericordia de Dios nació para morir en esa cruz por tus pecados. Como Simeón y Ana, mis hermanos, perseveremos en esperanza. Que lo que celebremos, que como adornemos nuestras casas, no sea para, mira vecino, si viste que yo puse un Santa Clausote más grandote que el tuyo. No. Que nuestra intención de todo lo que hagamos, mis hermanos, sea que eso sea un recordatorio que nos ayude a perseverar en la esperanza. El Adviento no es solo recordar que Cristo vino, sino es decidir cómo responderemos a su venida y a su promesa de volver nuevamente. Así que desde Génesis 3:15 hasta Lucas 2, Dios ha sido fiel, mis hermanos. El niño en el pesebre es la evidencia del Gesed, de la misericordia eterna de Dios. Celebra, mi hermano, mi hermana, la misericordia cumplida. Espera la misericordia consumada cuando Cristo vuelva. Así que la pregunta final no es solamente cómo reaccionaron ellos, sino cómo vamos a responder nosotros a la misericordia fiel de Dios que ha visitado a su pueblo. Viste que Simeón glorificó al Señor porque ese niño era la luz para los gentiles. Esos éramos tú y yo, los que no pertenecíamos genéticamente al pueblo de Israel. Ahora que estás en Cristo, ¿cómo vas a responder a su misericordia mostrada a tu vida? Así que Adviento revela la misericordia fiel de Dios, llamándonos a responder con fe, adoración y proclamación de esta verdad. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias, Padre bendito, por tu preciosa palabra, Señor. Por mucho que nos esforcemos, nosotros no podríamos ser aquellos, Padre eterno, que por medio de buenas obras, un buen comportamiento o de incluso incluso estarte sirviendo dentro de tu iglesia, vemos como para Zacarías eso no era suficiente. Eso puede llegar, Señor, a convertirse en una tarea monótona en nuestras vidas, en una tarea rutinaria en nuestras vidas, bendito Dios. Pero nos llena de gozo saber, Padre eterno, que tú no te detienes de bendecirnos y de hacer tu obra redentora en nosotros y de santificarnos, Padre eterno, a causa de nuestra débil fe, Señor, sino que a ti te place cumplir tu voluntad aún con personas como nosotros. Señor, que no sea necesario ser silenciados por mucho tiempo, sino que podamos
como oraron tus discípulos, aumenta nuestra fe. Necesitamos esa fe, Señor, que confía plenamente en ti, que se ve manifestada en nuestras acciones diarias. Ayúdanos a tener una fe, Señor, como la de María, dispuesta a renunciar a lo que tal vez ella tenía como proyecto de vida, Señor, y aceptar de buena fe, con fe y de buena voluntad, Señor, tu voluntad para nosotros. A reconocer, bendito Dios, cuán gloriosa es tu misericordia, Señor, que derribó a los humildes, a los soberbios, y exaltó a los humildes. Nosotros éramos soberbios y has ido cambiando nuestros corazones y nos has ido haciendo más humildes cada día, Señor. Ese milagro es tremendo, Señor, porque reconocemos, bendito Dios, que nuestra carne quiere dominar todo el tiempo. Pero gracias, Señor, porque podemos confiar en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel en terminarla hasta el final. Señor, haz de nosotros una iglesia que proclama tu evangelio. Padre bendito, haz de nosotros una iglesia que proclama tu evangelio, Señor. Haz de nosotros una iglesia que proclama tu evangelio. Quita todo orgullo de nuestras vidas. Quita todo egocentrismo, Señor, todo egoísmo de nosotros. Y haz de nosotros personas agradecidas, maravilladas, Señor, por la extraordinaria noticia del evangelio, que queramos salir como los pastores y proclamarlo al mundo entero. Y danos una fe perseverante, Señor, que espere pacientemente el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero una espera con expectativa, como la de Simeón, como la de Ana, que no faltaba ni un solo día al templo porque ya estaba esperando la venida del Redentor. Y cuando vino, salió y le habló a todo el mundo de ese niño. Señor, lo que tengas que quitar o poner, insisto, o quitar de nuestras vidas para que seamos esas personas, hazlo en nosotros. Queremos ser una luz, Señor, en medio de la oscuridad que estamos viviendo. No queremos ser una luz que se esconde debajo de un almud. No queremos ser una ciudad puesta en alto, oculta, sino puesta en alto, que un faro, Señor, atrae a pecadores hacia ti. Ayúdanos, Padre bendito, y danos el gozo, Señor. Devuélvenos el gozo de nuestra salvación todos los días, Padre, para que celebremos como es digno de ti la venida de nuestro glorioso Redentor Jesucristo. En el nombre de Jesús.